Bien, la palabra del Señor de esta mañana tiene como título Eliseo y la olla de la muerte. Esa es la olla de la muerte, la comida que trataban de preparar. En la lectura bíblica, aquí vemos, voy a leerla de nuevo, porque, entre paréntesis, ¿habían leído antes esta lectura? ¿Habían escuchado esta historia? No. Claro. Hemos escuchado de la viuda de Sarepta, que es... de la Petra no, de Sarepta. Entre paréntesis, hermanos, si escuchan algo raro en mi voz, es porque estoy con un tratamiento dental. ¿Ok? Y animo a aquellos que si alguna vez lo tienen, no les dé vergüenza. Ay, no, amado, no me digas. Ok, vamos primero a Segunda de Reyes, capítulo 2, del 1 al 3. La introducción para que podamos entender esta parte. Yo no he escuchado una predicación sobre esto. ¿Y por qué me atreví? Porque hay cosas muy interesantes, hermanos, que podemos sacar una enseñanza fabulosa. Que tuve que en la mañana llegar, parar, porque estaba escribiendo demasiado y no es la idea. Es ser más simple. En el capítulo 2, versículo 1 al 3 dice: Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Importante, ¿de dónde venía? De Gilgal. Desde allí salieron Elías con Eliseo. Y dijo Elías a Eliseo: Quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, miren qué importante, hay detalles, hermanos, yo les animo que todas estas citas bíblicas, ustedes, este material va a ser muy importante, que lo lean, que lo entiendan, que oren al Señor, porque esta palabra está muy relacionada a lo que el Señor está haciendo en este tiempo y lo que Dios quiere que suceda en Puerta Abierta. Entonces, y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callen. Fíjense, hermanos, ellos vienen de Gilgal, otra ciudad, y están saliendo de ahí, de la escuela de los profetas, porque Elías iba a ser transportado por el Señor. Nadie por sí mismo, ni Elías había dicho. Nadie lo sabía. Entonces, pero Eliseo lo sabía. Y dijo: yo voy contigo. Y cuando llegaron justamente a la otra ciudad, allí vinieron a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Elías quería deshacerse, zafarse de Eliseo, que lo dejara solo. Elías sabía que algo grande el Señor iba a hacer y lo estaba llamando. Pero Eliseo también lo sabía. Y él dijo: no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó.
Fíjense, en cada ciudad que ellos pasaron, ¿qué es lo que había? Hijos de profetas. Hijos de profetas. ¿Cómo es eso? Esas cosas, hermanos, qué interesante es que las puedan investigar. Porque hay tanta cosa hay tanta palabra de Dios, hermanos, que está escrita en las Escrituras, pero que a través de los miles de años no han sido reveladas todavía. Y ahí están. Por eso que esa palabra es para un determinado tiempo y es para el tiempo actual. Hijos de profetas. ¿Qué quiere decir? Que había todos los profetas que tenían sus hijos, lo mandaban a una escuela de profetas, o el profeta discipulaba a jóvenes y los jóvenes se les llama hijos de profetas. ¡Wow! Allá hay algo tan tremendo, hermano, pero hoy no es la predicación. Y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callen. Todos lo sabían, hermano. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Ya, no voy a leer más porque si no me va a faltar tiempo. Ahí la idea que quede en ustedes, la inquietud, hermanos. Hay tanta cosa tremenda, interesante. Entonces, aquí en el capítulo 4, aquí encontramos en el versículo 38, Eliseo volvió a Gilgal, después de toda esa experiencia con el traslado de Elías, y cuando había una grande hambre en la tierra, había mucha hambre, y los hijos de los profetas estaban con él. La escuela de Gilgal, ¿quién era el maestro? ¿Quién era el profeta? Eliseo. Por lo que dijo a su criado, pon una olla grande, y ahí está lo que la cholita hizo, pon una olla grande y haz comida para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su pongámosle, dice falda, su canasto de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Ya, vamos a ir analizando esto. El milagro durante el tiempo de hambre. Después que Eliseo hubo acabado su enseñanza a los estudiantes, dio órdenes a su siervo, pon una olla grande. Imagínense, todas esas escuelas de profetas que había, todos ellos sabían lo que iba a suceder a Elías. ¿Cómo lo sabían? ¿Cómo lo sabían, hermano? Hermanos, ¿cómo lo sabían? Revelación. ¿Revelación de quién? De Dios. ¿Por medio de qué? De los profetas. Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios siempre ha estado presente en el pueblo de Dios. Estos hombres, estos profetas, eran hombres llenos del Espíritu Santo. Vemos aquí en las Escrituras del Antiguo Testamento, hermano, tantos milagros, tantas cosas grandes. Y a veces nos sentimos tan privilegiados u orgullosos de que nosotros somos los más privilegiados de todas las edades en que las Escrituras nos hablan, porque tenemos el Espíritu Santo. Y yo te pregunto,
En este tiempo, ¿todas las iglesias tienen este tipo de revelación? No. Cuando tú vas a otra ciudad o a otro país y vas a una iglesia, te van a decir ellos, oye, a tu profeta, a tu pastor, cuando te regreses a Chile, no va a llegar. No, si yo lo sé. En todas partes esa revelación es la misma. ¿Anima o no anima, hermanos? ¿Cuál es el sentir de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Por qué Dios envió el Espíritu Santo a la iglesia? Para que cada uno seamos profetas. Amén. Gloria a Dios. E hijos de profetas. Aleluya. Pero para eso hay que pagar un precio, hermano. Esos jóvenes que estos profetas discipulaban, ellos estaban a tiempo completo con su maestro. Y el maestro probablemente tenía una casa grande donde ahí los recibía, porque él, el profeta, les enseñaba con las vivencias espirituales que él tenía cada día. Él, para poder enseñar, tenía que vivir el Evangelio. Y es una de las cosas que nosotros, la iglesia actual moderna, no tiene. Tiene conocimiento de las cosas de Dios, tiene historia, tiene el Antiguo Testamento, pero está todo aquí: intelecto, la vivencia, la experiencia. ¿Cómo se aprenden las cosas? Este varón de Dios, cuando llegamos, nos juntamos ahí en el vehículo y con dolor, y nos cuenta, en medio de su dolor que tuvo, imagínense, hermano, meterle una aguja en el pulmón sin anestesia. Y él recibió allí en medio de sus dolores. Gloria a Dios. ¿Cuánto yo sufrí por ti? ¿Cuánto sufrí por ti? Hermano, parece que está llegando un tiempo en que el Señor a sus hijos quiere hacernos sentir lo que es el dolor por servir al Señor. Ustedes que son poco preguntones, hermano. Del domingo pasado que ando sin las vendas. Ay, gloria a Dios. ¡Ah, te diste cuenta! Y lo saludé ahorita en la mañana. Los saludé en la mañana de mano a todos. Gracias, Señor. Recién Giovanni, pastor, me dice, estaba ahí, estaba tan cerca. A ver, me dice, a ver su mano. Y me mira de lejos. Pero pastor, le viene saliendo uña. Sí, sí. Cuando yo tuve el accidente, escucha, Nabor, yo te entiendo absolutamente total. Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué mal hice? ¿En qué pecado estoy? Hermano, el 5 de agosto fue mi accidente. Septiembre, octubre, 2 meses y una semana parece que es. Y yo empecé a orar ese día, Señor, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué hice? ¿Qué es lo que...? Por favor, enséñame. Silencio absoluto. Pero de a poco me dijo exactamente lo que tú dijiste hoy día, hermano. Para que comprendas cuánto fue mi sufrimiento. Y lo tuyo no es nada. Y me dijo algo más. Dijo, esto fue el viernes. El viernes. Y hoy día domingo está aquí en el templo.
tengo que ir. Los hijos, no, papá, no vayas. ¿Cómo vas a ir? Estás recién convaleciente. No, yo tengo que ir a alabar al Señor. A mí me sucedió el jueves, con todos mis dolores, hermano. Yo avisé a Francisco que no iba a estar lógico el domingo en la reunión. Viernes, bueno, viernes. ¿Ah? Viernes no puede, el accidente. Ah, ¿viernes? Viernes. Ah, ya. Estamos igualitos, hermano. Parece que los viernes son... Tengan cuidado. Thank you, God, it's Friday. Cuidado. Pero ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Yo le dije al Señor, después de que pasó un tiempo y pude entender y me empezó a mostrar el por qué y para qué. Y uno de los por qué era justamente eso, Nabor. El que a veces tenemos que pasar nosotros cosas terribles para entender cuánto por causa del Señor. Por causa del Señor. Y yo no pude quedarme ese domingo en mi casa y vine a alabar al Señor. Porque allí el Señor me dijo, con sufrimiento tú tienes que enseñar la palabra de Dios. Demuéstrale a esa gente, a mi pueblo, que tú aún con ese accidente viniste a alabar al Señor el día domingo. El día domingo es el día del Señor, hermano. Yo le pedí al Señor, devuélveme mi dedo. Y lo quiero con uña. Y ahí viene la uña. Los médicos están extrañados. Los médicos me quieren hacer una cirugía. No sé qué será. Pero aquí viene. Aquí viene. Nuestro Dios es real, hermano. Sigue confiando, Nabor. Sea lo que sea, siempre el Señor, que va a hacer lo mejor para nosotros. Entonces, después que Eliseo hubo acabado de su enseñanza a los estudiantes, dio órdenes a su siervo: pon una olla grande. Eliseo y todos los profetas siempre tienen un ayudante personal, el de más confianza, el que está 100% con él. Yo le di la orden a mi esposa: preparen comida. Eliseo llamó a su siervo: prepara comida. Claro, no era el siervo que iba a preparar para tanta gente, pero a él se le comisionó. Él tenía que haber escogido a quienes, las personas que debían haber ido a escoger la comida. Y dice: y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz alimento para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés. Ay, se me pierde. Y de ella llenó su falda de calabaza silvestre y volvió y las cortó en la olla, o sea, la empezó a picar toda, pues no sabía lo que era. Un ayudante inexperto va y toma la decisión. Probablemente, falto de fe, dijo: no, con esto no va a alcanzar, y encuentra allí unas calabazas silvestres. Estas se ven muy bien, y las tomó. No las conocía. La intención fue buena. Las llevó y las picó. Ni avisó al ayudante de Eliseo de lo que había hecho. La gran olla
podría decir que es como la fe entregada a los santos por medio del estudio de la palabra de Dios. Vamos a una aplicación. La olla. ¿Qué es lo que en la escuela, cuál era la característica? Ellos se juntaban alrededor ahí y el liceo enseñaba la palabra, entregaba. Entonces, ellos no tenían un horario como nosotros. Así que probablemente tomaban el desayuno juntos, el lunch juntos, y estaban ahí, entonces juntaban lo que tenían. Entonces, espiritualmente, la enseñanza es como la olla. Toda la enseñanza, el alimento espiritual, ¡pum!, allí a la olla. Pero ¿qué pasó, hermano? La olla era de propiedad común, no pertenecía a nadie en particular, sino que era propiedad de toda la escuela de profetas, y todos estaban obligados a cuidar de ella. Qué interesante. Ahí es una vida en común, en que todos cooperaban, todos hacían todo. Entonces, cuando ellos se juntaban, ¿cómo era la reunión? Alabanza, ofrenda, cena del Señor, predicación, chao. ¿Era así? Fíjense que el modelo lo encontramos en 1 Corintios 14. 1 Corintios 14, 26 al 31. Y yo les animo, hermano, por favor, se lo digo seriamente, toda palabra que estoy enseñando es para que ustedes la estudien y saquen las verdades espirituales. Porque lo que el Señor está entregando es exactamente lo que es para este tiempo. 26 dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís cada uno de vosotros? ¿Tiene salmo? ¿Tiene doctrina? ¿Tiene lengua? ¿Tiene revelación? ¿Tiene interpretación? Hágase todo para la edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o por lo más tres, y por turno, y otro intérprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Hermanos, ese es el tipo de reunión que el Señor mostró a través de el apóstol Pablo, cómo ellos cuando se juntaban, se reunían, así era. ¿Se lo imaginan? Ya, pero aquí estoy dejando perlitas preciosas para que ustedes, hermanos, oren al Señor y pidan la revelación. Pero para este tiempo que viene, este es el tipo de reunión que la iglesia va a tener. Por las casas, ustedes estarán orando, ayunando, y de repente se reúne la iglesia. No sabemos si vamos a tener templo o no, cómo va a ser. Y si tenemos el templo, gloria a Dios, nos seguimos juntando día domingo. Pero ¿qué es lo que tiene que haber? Las experiencias suyas durante la semana
que alguien se convirtió, que alguien dio una palabra profética, que alguien tiene lenguas y empieza a adorar al Señor. Dice, ya estaban enseñados. No era una cosa que, como sucede a veces, que todos hablan en lengua, todo, y nadie entiende nada. No, había reglas, ¿se fijan? Ya, ese es otro tema, ya no me puedo ir, si no voy a terminar. El ministerio del Evangelio no ha sido encomendado a ningún individuo o secta, sino que es propiedad de toda la iglesia de Dios. Esto es importante, el Evangelio. En esa olla, hermano, toda la enseñanza que Eliseo estaba dando, ¿qué es lo que significa? Palabra de Dios, pum, poniendo, palabra de Dios, pum, ¿para qué? Para que todos sus hijos espirituales pudieran sacar y comer. Porque era una palabra verdadera. Y así se alimentaban, hermanos. Era el centro del interés común, especialmente a la hora de la comida. Todos ellos recibían de aquella misma olla. En este tiempo de hambre no había otra fuente de suministro mediante la que pudieran saciar su hambre. Lo que la gran olla significaba para sus estómagos vacíos, debería ser el Evangelio de Dios para las almas hambrientas. Hermanos, cuando venimos al servicio no es para cumplir un ritual, o no es para tú sentirte bien. Ya, Señor, cumplí. Ahora puedo hacer lo que quiera en la semana. Total, el domingo voy. No, hermano, es para que cada uno podamos compartir lo que hemos recibido. El Evangelio, la predicación del Evangelio no es para solamente el pastor que está aquí adelante, para los ancianos. Todos deberían predicar, todos deberían hablar en lengua, todos podrían profetizar, pero había orden. Por eso que esas reuniones, hermanos, eran largas. ¿Podremos llegar algún día a aquello? Todo depende de la comida que vayamos recibiendo, que vayamos colocando en la olla cada domingo. El Evangelio es siempre el centro de interés a los que están experimentando un hambre en su tierra. Vida espiritual es el pan de vida. Hermanos, este es el pan de vida. Nosotros cuando venimos acá, ese debe ser el centro. Usted viene a alimentarse espiritualmente. ¿Ok? A recibir palabra de Dios. El versículo 39, ¿qué dice? Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés y de ella llenó su falda de calabaza silvestre y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Esta calabaza venenosa fue introducida a la olla de la comida sin intención. Fíjense. El hombre que salió y llenó su canasta de calabaza silvestre y las puso en la olla de la comida no la conocía. ¿Qué puede significar? Si toda la palabra, la enseñanza del profeta están yendo ahí, es el alimento en la olla, ¿qué representará las calabazas silvestres venenosas? ¿Ah? La falsa doctrina. Las ideas que no están de acuerdo a la enseñanza, al Evangelio de Jesucristo. Y aquí, hermano, la olla
es la palabra de Dios y todo es la iglesia, en que se está recibiendo enseñanza. Pero aquí la enseñanza es que tengamos cuidado, porque sin intención muchas veces podemos enseñar algo que puede envenenar, algo equivocado, que no hay la intención. Y ahora, hermanos, que estamos en un tiempo en que recibimos tanta información de todos lados, ¿cómo podemos proteger la sana doctrina del Evangelio? Ay, pastor, si tenemos la Biblia, pues. Sí, la tienes en tu casa, quizás abierta en el Salmo 91, pero solamente lees el Salmo 91 y todas las noches. Y no lees nada más. Satanás se te mete como quiera. Hay que estar constantemente estudiando la palabra de Dios. Y quiero decirles una cosa. Estamos pecando delante del Señor en cuanto a esta área. Todos los meses, Antonio, con una paciencia, la primera semana del mes, ¿qué es lo que les entrega? Te entrega la hoja de la predicación, te entrega el librito en contacto. Yo te pregunto, ¿qué haces con ese libro en contacto? ¿Lo estás estudiando? ¿Lo estás leyendo? ¿Cómo tú puedes conocer la palabra? Mira, hermano, el libro en contacto es algo tan fácil. No puede ser más fácil. Te da diariamente una cita bíblica en la cual tú la puedes leer, te da una explicación y puedes orar. Hermanos, estamos siendo irreverentes con Dios, porque Él nos ha estado dando las mayores facilidades para estudiar la palabra del Señor, hermano. Están las hojitas para que usted durante la semana, ya no me meto más ahí porque ahí voy a salir yo afectado. ¿Me están entendiendo? Hermanos, sin intención, tú puedes comerte una comida envenenada. ¿Quién te asegura que todo lo que tú escuchas, todos los mensajes que escuchas, toda la información en los medios de comunicación es correcto? ¿Es de acuerdo a la palabra del Señor? Y peor aún, que tú a lo mejor al principio te entusiasma, oh, hay algo nuevo, no lo había escuchado, ¡bum! ¡Pa! Y lo empiezas a compartir a otros, sin ninguna mala intención. Es porque te pareció bien. Esta palabra de hoy día, el Señor te va a hacer responsable. Examina todo lo que lees, todo lo que escuchas. No se puede evitar. No estoy diciendo no vean más, no escuchen más. No. Madurez espiritual es que tú tengas el conocimiento del Evangelio de Jesucristo, la palabra del Señor. Ese es el mayor antídoto contra cualquier obra de las tinieblas. Pero para que tú tengas ese antídoto y no te envenenes, ¿qué es lo que tiene que haber? Tú tienes que conocer la palabra de Dios. Y cuando hay situaciones difíciles, examínate a ti mismo. ¿Cómo reaccionas? Igual como cuando estabas en el mundo. ¿Por qué? Porque todo lo que tienes de conocimiento solamente está aquí. No ha caído como revelación a tu espíritu, al corazón, y que ya es una forma de conducta conforme a la palabra del Señor.
el fatal descubrimiento. Fue introducida sin intención. El joven no la conocía. Parecían inofensivas y por eso su peligroso efecto no fue descubierto. Pero el error del alumno inexperto fue no haber probado o preguntado antes de servirlo como alimento sano. Hermanos, no cualquiera puede predicar la palabra de Dios. Es muy delicado. Quizás ustedes a veces se han enojado conmigo. El pastor que es egoísta. A él nomás le gusta predicar y no les da oportunidades a otros. Hermano, predicar la palabra del Señor es muy delicado. Porque sin querer queriendo, tú puedes, sin darte cuenta, como tienes tanta información dentro de la mente, ¡pum!, lanzas una enseñanza que Satanás la va a tomar. Y como el hermanito o la hermanita están débiles espiritualmente, no tienen antídotos espirituales para poder refutar aquello, se lo tragan inmediatamente. El hecho de que un hombre o mujer pretenda ser miembro de la iglesia no es razón para que se le permita poner calabazas silvestres de interpretación y enseñanza particular dentro de la olla del Evangelio, escuchadas a otros predicadores, sin antes ser consultada a los ancianos de Puerta Abierta. Amados, no que los ancianos seamos superhéroes ni que las sabemos todas. Pero si existe el grupo de ancianos, si existe niveles espirituales, es para protección. Hermano querido, cuando tú tengas algo así y tengas ciertas sospechas, por favor, acércate a Francisco, acércate a mí, acércate a Mauro, a Raquel, Adrián, Lidia, y los que son ancianos, hermano, y preguntarles. Porque los ancianos, cuando nos juntamos, así me pueden preguntar también a mí. Yo no puedo andar a cada uno de ustedes preguntándole. Pero que entendamos, hermanos, no cualquiera puede ministrar cuando la iglesia se junta. Esa lista, ¿por qué la quise hacer yo? Para darles ejemplo. Tuvimos una reunión administrativa. Les pregunté a todos ustedes quiénes quieren trabajar por el Señor. Gracias al Señor que todos estuvieron de acuerdo. Pero para cada actividad, no todos pueden hacerla. Ministrar la cena del Señor, todo lo que se hace aquí públicamente, no puede ser gente nueva o inexperto. ¿Aló? Especialmente la cena del Señor. Por eso que la cena del Señor siempre está Francisco o yo. Los dos. Nuestras esposas. ¿Por qué? Porque hay una cobertura espiritual. Los ancianos. Mauro, Lidia, Adrián, Raquel, Giovanni, Edna, que son personas que tienen un testimonio. Y así yo puedo nombrar a alguien, pero si yo los nombro, yo me arriesgo. Y no me voy a arriesgar de balde, hermano. Ustedes no se dan cuenta, pero yo los observo a ustedes. Yo escucho, pero no hablo. Yo estoy predicando y el Espíritu Santo me muestra. No es para hacer un clasismo dentro de la iglesia. No, hermanos. Es para protección. Pero llegó el tiempo, hermano, en que vamos a tener el día jueves la oportunidad que personas nuevas puedan predicar. Puedan traer un tema.
Pero ahí vamos a saber, nos vamos a meter profundamente en la doctrina del Evangelio de Jesucristo. Y eso se encuentra en Romanos, hermano. El libro de Romanos es tremendo, es tremendo. Y ese lo vamos a empezar a estudiar. Ya me cansé ya con la cuestión de los demonios. El jueves quedé hasta aquí. Porque yo espero, ustedes no tienen idea cómo preparé para el jueves, para ministrar, porque hubo mucha gente que me pidió y que iba a venir. Y no llegaron. Hermano, esto no es... Esto no... No, yo ya no pierdo tiempo. Quiero regocijarme en el Señor de lo que Él le está entregando y no actuar egoístamente, entrego, pero ustedes son responsables de lo que hacen con la palabra entregada. Les di un cuestionario espiritual para que ustedes respondieran. Siempre pegado yo al teléfono mientras yo estoy en mi oficina, ¿quién me llama para preguntarme? Mire, pastor, quiero que usted sepa y este es mi problema. Nadie. Entonces están limpios. Aquí sigo enseñando y tratando de ministrar demoniología. Prefiero ocupar el tiempo en la doctrina del Evangelio de Jesucristo. ¿Pero por qué no quisieron comer de la sopa? ¿Ah? ¿Por qué no quisieron comer de la sopa? Ah, me estás diciendo que me apure. Ya. Está interesante, quiero saber. Es que, hermano, ¿sabe? Esta es para 2 o 3 predicaciones. Así que no se extrañe si no termino. Pero que se las voy a entregar, se las voy a entregar. El hecho que un hombre o una mujer pretenda ser miembro de la iglesia no es razón para que se le permita poner calabaza silvestre de interpretación y enseñanza particular dentro de la olla del Evangelio, escuchadas a otros predicadores sin antes ser consultadas con los ancianos de puerta abierta. ¿Quedó claro? Cuando usted tenga alguna cosa, ¡ay, pastor, escuché esta última revelación! Por lo menos dígame, pastor, ¿qué opina usted? Y me van a dar un tema para yo conversarlo con los ancianos. Esto y esto está apareciendo. A ver, estudiemos. ¿Calza con el Evangelio? ¿En qué posición lo colocamos? Cuando un nuevito le dé la oportunidad de predicar, va a ser lo mismo. Tú vas a predicar y después vamos a conversar contigo. ¿De dónde sacaste esto? No para juzgar ni mucho mismo, sino que para enseñar. ¿Ok? Sí, hermano. Pero el día domingo solamente predican los pastores y los ancianos. Y a no ser alguien que los pastores, mutuo acuerdo, decidan. Estoy sacando la calabaza, amada sierva. ¿Eso es lo que quería? Ya. Puede que lo haga como este hijo de un profeta, con un propósito honroso, de servicio, pero de todas maneras era un elemento venenoso. ¿Qué significa? Que muchas personas, muchos cristianos se van a equivocar, y eso no se preocupen, hermanos. Pero usted tenga la tranquilidad que usted no se eche encima la responsabilidad. Nosotros, los ancianos, somos responsables. Usted, cuando tenga una preocupación aquí, hable con nosotros. Oiga, pastor, voy a predicar sobre esto, pero aquí tengo una duda. ¿Está bien o está mal? Eso es lo que hay que hacer. Aquí no es andar buscando cosas nuevas para que todos piensen, el hermano que sabe harto, que la hermana que sabe harto. Hermano, ese es orgullo. No estamos para crearnos un nombre. Estamos para que, con temor y temblor, enseñar la palabra de Dios. Amén. Y que esa olla
en que todos los domingos se está colocando allí verdurita, carnecita para comerla, no nos envenene. La palabra de Dios es bien clara en cuanto a una persona que predica el Evangelio. No puede ser alguien que desconoce las Escrituras y sobre todo las doctrinas fundamentales del Evangelio de Jesucristo. Ok. Eliseo le dijo a su sirviente de más confianza: pon una olla grande al fuego y prepara una comida para el resto del grupo. ¿Quién fue el principal responsable si se hubiesen envenenado aquello? No, el cielo. Eliseo, porque él mandó. ¿A quién? Este es el principio de autoridad. El principio de autoridad comienza en la cabeza. Si alguien se lo hubiese muerto, Dios ¿a quién habría hecho responsable? A Eliseo. ¿Y cómo se habría defendido Eliseo? Mandé a mi sierva, la mujer que tú me diste. Pero, ¿entienden? La palabra de Dios es bien clara cuando una persona que predica el Evangelio no puede ser alguien que desconoce la Escritura. Ya, Eliseo le dijo a su sirviente de más confianza: pon una olla grande al fuego y prepara una comida para el resto del grupo. Claro, no quiere decir que ella tenía que preparar para 50, para 200, ella sola. Pero cuando uno da una responsabilidad, tiene que buscar ayudantes. ¿Se acuerdan? Para la comida. A propósito, hermano, realmente un aplauso para cada uno de ustedes que se portaron pero excelente. Quedamos pero como reyes con los americanos. Comieron hasta hartarse. Les salía por... No. Hermanos, pero aquí está. ¿Qué pasó? Yo sé que el domingo anterior, cuando se planificó, hubo varias reacciones espontáneas de personas que dijeron: pastor, hagamos esto otro. Se hicieron comisiones, designaron y me imagino que supervisaron. Sí. Hermanos, sobró comida. Como cuando Cristo multiplicó los panes y los peces. 12 cestas llenas. Yo veía como las hermanas salían con su bandeja para la casa de vuelta. Gloria a Dios. Se contaminó todo lo que estaba dentro de la olla. Había indudablemente muchas cosas buenas y saludables en la olla, pero cuando se introdujo este nuevo elemento venenoso, contaminó todo lo que había dentro de ella. Y esto, hermanos, por favor, tengan cuidado. No acepten cualquier cosa. Cuando escuchen, cuando vean, cuando lean de la palabra del Señor, no sean críticos en el buen sentido. ¿Es bíblico esto? ¿Tiene asidero bíblico suficiente? Porque actualmente, no sé si se han dado cuenta, hay tantas doctrinas nuevas que han aparecido. Y todas con citas bíblicas. Pero son citas bíblicas, algunas, en que una palabra en hebreo o en griego, que tiene varios sinónimos, entonces sacan uno de los sinónimos y esa palabra le dan una interpretación muy diferente a lo que normalmente era. ¿Y cuál es la justificación? Es bíblico. Porque en el griego o en el hebreo, y nosotros no tenemos idea, dice así esta palabra, y esta palabra quiere decir esto y esto y esto. Sí. Hay muchas cosas que así están apareciendo que son palabra de Dios, que son cosas que Dios está mostrando, pero no todas. ¿Me están entendiendo? Aquí estoy hablando a los que conocen más. Hermanos, todo tiene que ser examinado. Retener lo bueno y desechar.
Y eso nos dará motivo para que entre nosotros, los hermanos antiguos, tengamos más espacio para preguntar, para estudiar, en beneficio de toda la organización. Eso es lo que los profetas hacían. Y fíjense, en cada ciudad, hermano, qué tremendo, qué lindo, hermano. En cada ciudad había escuela. Por eso le hice leer en cada ciudad que llegaron, los profetas estaban esperando, los hijos de profetas estaban esperando. Y le gritaban a Eliseo, Eliseo, ¿sabes que hoy el Señor te va a raptar a tu maestro? ¿Sabes? Sí, lo sé, cállense. Él estaba triste, hermano. Su padre espiritual, su maestro, se le iba. No entendía. Hasta que al final Elías le dice, ¿qué quieres que haga por ti? No te puedo retener. Dame una doble porción del espíritu que tú tienes. Gloria a tu santo nombre, Señor. No me estoy despidiendo todavía, pero lo que quiero hacer con ustedes, lo que más pueda entregarles, entregárselo. Ahí está Eliseo. Es por causa de la introducción de tantas teorías doctrinales que son apoyadas por citas bíblicas aisladas y fuera de contexto e introduciéndoselas en el ministerio del Evangelio. Como por ejemplo, ¿se pierde o no se pierde la salvación? Dale con que va a llover. Ay, cuántas veces me han preguntado eso, hermano. Ay, como que si la salvación fuera algo en el cual yo lo meto al bolsillo y de repente, oh, se me perdió. ¿Se pierde o no se pierde? La salvación es Jesucristo, hermano. Es la vida de Jesucristo completo en nosotros. Si Él está contigo, ¿quién está contra ti? ¿Seré salvo o no seré salvo? Si tú no lo sabes, es Cristo mismo quien muere en ti y por medio de su Espíritu Santo. ¿Aló? Amén. ¿Está el Señor contigo? Amén. Nabor. Amén. Pero pucha que necesitamos esos tiempos, ¿verdad? En que lo sintamos. Está conmigo. Amén. Eso no es emocionalismo. Es el Espíritu de Dios que te está apachachando, te está diciendo, déjame. Los planes de Dios. Nosotros queremos seguir viviendo en este mundo tan sucio. Y el Señor quiere llevarnos para sacarnos de toda inmundicia y que podamos entrar en las moradas celestiales, hermanos. Una vez salvo, siempre salvo. ¡Ay, qué! La doctrina de la prosperidad. ¡Qué terrible, hermano! ¿Se acuerdan de la pirámide? Ese sistema de vender productos piramidal, en que usted va comprando y va discipulando a otro, y va discipulando y recibe un porcentaje. ¿Qué se descubrió con eso? Estafa. Los primeros que llegan, esos ganan algo, pero al final miles pierden. Les advierto, comenzó de nuevo. Esta gente, hermanos, que planifica cómo robarle fácilmente el dinero a la gente, dejan pasar unos 10 años y saben que ya toda la gente que se dio cuenta que era una estafa ya se olvida o ya no están. Y me empiezan con los nuevos. Tengan cuidado. Y lo peor que hay, hermano, es que ahora están usando el Evangelio de Jesucristo. En esas conferencias que están dando, están con Biblia en mano, citando citas bíblicas sobre la prosperidad. Pero si se la están dando,
Si en la misma iglesia, las iglesias de la prosperidad, que son una estafa terrible en el nombre del Señor. Tengan cuidado. El efecto general de estas doctrinas es el mismo que el de las calabazas silvestres en la olla. Todo queda inutilizado y nadie gana con ello. El Evangelio nunca será ayudado por poner nosotros en él cosas que no conocemos. Es preferible no tener tanta doctrina, hermano, pero que lo que tenemos es bueno. Y es palpable, es ejercitable y produce resultados. ¿Amén? Amén. Les interrumpió la comida, versículo 40. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron, diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no lo pudieron comer. ¿Cuánto comerían? Un poquito. Tiene que haber sido muy poco. Pero todos los que la comieron, fíjense la reacción, se dieron cuenta. Quizás por el sabor, quizás por el olor, quizás por el color. Pero yo creo que el Espíritu Santo, que estaba en ellos, y que dice: comida mortífera comerán y no les hará daño. Aleluya. Pero les advirtió, se dieron cuenta. A ese nivel tenemos que llegar como puerta abierta, hermanos. A ese nivel que inmediatamente nos demos cuenta que hay veneno. No podían aplacar su hambre con alimentos envenenados. ¿Quién podría dar satisfacción a su conciencia con un evangelio envenenado? Tan pronto como los hombres crean que la palabra de Dios es indigna de confianza, dejarán de recibirla, comerla. ¿Qué pasa cuando en una iglesia se produce una situación de envenenamiento, de mal testimonio, de chismosería, que entre la congregación mismo hablan unos con otros? ¿Quiere la gente venir? Hermanos, por favor, una de las estrategias más grandes del diablo es el chisme dentro de las congregaciones. Es como calabazas envenenadas. Porque la gente de afuera está tan cansada, hermano, de la religión, está tan cansada del engaño, que los que buscan de verdad, buscan la verdad, buscan un lugar limpio, santo. Pero si empiezan a escuchar, ¿me entienden, verdad? Ya. Amados, por eso que necesitamos ejercitar, cambiar el esquema, que el Espíritu Santo nos lleve a tal punto de apertura entre nosotros. Yo siempre, ¿cómo lo digo? Yo siempre he pensado que hay cosas que ustedes tienen contra mí. Que han escuchado por ahí y nunca me han preguntado. Pero lo han comentado con otros. Es terrible, ¿verdad? No se asusten, estoy inventándolo. Pero por si acaso, si hay algo, habla conmigo, hermano. Yo ya estaba diciendo quién le dijo, pastor. Quédate calladito mejor. Fíjense, fue denunciada en el acto.
No se dirigieron uno a otro en voz baja para no hablar. Oye, ¿qué? Si yo le sé una al pastor. No fueron así, opinando que todo al final saldría bien. En el momento en que probaron el alimento, gritaron. Hermano, que cuando sepas algo, cualquier cosa, sea como que alguien te pisa tu callo regalón. ¡Ay! Y te haga gritar. ¡Ay! Hermanos, pero no sé, me están entendiendo, ¿verdad? Estamos deshaciendo las obras del diablo, las estrategias. Él nos conoce tan bien que justo le pincha a alguien que nunca habla. No, esta persona nunca va a hablar. Envenenémosla a ella, porque ella se encarga de envenenar a otro hermano. Y otro. Perdónenme si no están en sus hojitas. Ya, se hace tan necesario, amados hermanos, que cuando hay una enseñanza bíblica que no les parece correcta, tenemos que parar el tema y revisar si hay una calabaza envenenada. ¿Amén? Amén. Porque también, hermano, puede que sea una revelación del Señor nueva. Pero si no la conversamos, pierde por ambos lados. Como también el comportamiento moral y principios éticos de algún hermano de la congregación, no solo por el que dirán, ni para juzgar, sino que por la salud espiritual de la iglesia. Si hay algo que está sucediendo en la iglesia, hermano, que no sepa el pastor, porque si no, pobrecito, la edad que tiene, y va a sufrir. No lo hagamos sufrir. Hermano, más sufro si no sé. Porque cuando uno sabe por dónde Satanás se está metiendo, ¡pah!, le pega inmediato. Ahí lean en su casa Mateo 18, 15 al 18, ahí habla cómo tratar eso. El remedio señalado, y aquí terminamos. La harina. Yo creo que es tan curioso, ¿eh? Él entonces dijo, traed harina, y la esparció en la olla, y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Harina, y aquí, por favor, para que estudien, harina, lo que era perfectamente sano y saludable. ¿Hay algún producto más sano que la harina? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Se echa a perder rápido? Si usted la tiene en el cambuchito, quizás en la despensa le puede durar mucho tiempo. Y la harina sirve para muchas cosas, ustedes las mujeres saben. La harina es el emblema de un evangelio puro, pero la harina tuvo que ser puesta en la olla. Tenía que entrar en contacto con esos males que tenía que curar. ¿Quién tenía la información para hacer eso? Eliseo, pues. Eliseo, hermano, ahí fue cosas de segundos que se podían haber envenenado. Él rápidamente dijo, tráiganme harina. La harina tuvo que ser puesta en la olla, tenía que entrar en contacto con esos males que tenía que curar. Además, la harina debía ir acompañada del poder de Dios, porque por sí misma nunca podría contrarrestar la influencia destructora de las calabazas. Cuando haya una enfermedad, lo que vamos a hacer, van a decir algunas mujeres, voy a tomar un puñadito de harina y le pongo harina. Cuidado, hermano, las cosas de Dios no funcionan así. No es por fórmula, ni por copiar lo que otro pasó. Todo lo de Dios es asunto de revelación.
este siervo de Dios, ¿por qué tenía hijos espirituales tanto, hermanos? Porque ese hombre lo que vivía, todas las experiencias que pasaban en su carne, en su esto, se transformaban en poder. El profeta Eliseo conocía perfectamente las clases de... Ya, vamos aquí al punto. El profeta Eliseo conocía perfectamente las clases de ofrenda de la ley para acercarse al Señor correctamente. El tiempo de la ley. Existían los sacrificios de animales. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Y también existían las ofrendas. Las ofrendas que muchas de ellas eran de gratitud al Señor y de protección. Entonces las ofrendas, aquí existía la oblación u ofrenda de alimento. Vamos a Levíticos 2, perdonen que me demore, pero así ya no les predico nuevamente de nuevo. Ay, Señor. Levíticos 2. Del 1. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual, escuchen, pondrá aceite y pondrá sobre ella incienso. Y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ellos tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial, ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Ya, ahí ustedes lo leen para yo no leerles todo, y también en Levítico 6, 14 al 23, léanlo, estudianlo. Parece que usted me preguntó hace poco sobre el significado de la sal. Raquel, ya, de la sal. Sí. Ahí está. Ahí está. Ya. Entonces, la oblación significa en hebreo acercamiento. Tenía que ver con la consagración de los frutos de la labor humana. Allí en ese momento el Espíritu Santo le reveló a Eliseo: coloca harina. Coloca harina. Yo creo, aquí yo estoy especulando, yo creo que Eliseo no tenía en ese momento tan clara la película, pero como es el Espíritu Santo el que guiaba todos sus pasos, él recibió una voz: harina, harina. Y después, ahora lo que yo estoy haciendo, tuve que buscar la explicación en mis libros. Oblación significa acercamiento, tenía que ver con la consagración de los frutos de la labor humana a Dios. El oferente reconocía que Dios le había provisto de su comida diaria. Ellos inocentemente, después de una gran bendición de ver a Elías yendo al cielo, con todos sus hijos espirituales, hermanos, ¿cómo estarían conversando? ¿Cómo estarían alabando al Señor? La experiencia tremenda que vieron, y Satanás le mete las calabazas venenosas. Y el Espíritu Santo reacciona inmediatamente a harina. Yo le decía al Señor cuando yo analizaba esto, le decía: Señor, ¿pero por qué lo permitiste? Dime por qué. Con Maurito, mi amado hermano, pasamos tiempo analizando. Y él me decía: José, no me dice José, Pepo, lo que te pasó a ti, estudiando todas las leyes físicas, se produce en el tractor, en las aspas, un movimiento, ¿cómo es? De atracción, de fuerza centrífuga. Entonces la velocidad, y yo al meter la mano, que era lo lógico,
me traga la mano. Me traga la mano. Entre paréntesis, en una noticia escuché, hermano, vi que un papá estaba con su niñita de 3 años, 4 años, cortando el pasto. Ese fue peor que yo, cortando el pasto y con la niñita aquí, y se le suelta. ¡Pah! Le cortó la mano completa. Entonces, hermano, yo alegando al Señor, porque me había cortado una uña, cuando allí vimos con Maurito, hermano, era la mano completa la que hacía riesgo. Comete un error, viene Satanás, aprovecha la oportunidad, y viene el Señor, protege también, a lo mínimo. ¿Aló? A lo mínimo. Pero si el Señor es capaz de haber sido completo, eso es lo que queremos nosotros vivir así. Es que el Señor cada situación la aprovecha. Hermanos, ustedes no tienen idea cuánto hemos aprendido con la Cholita de esto. Cuánto, y sigo aprendiendo. Por favor, ayúdenme a orar por la uñita. ¿Ah? Es lo último que queda. Los resultados producidos, no hubo más mal en la olla. ¿Cómo se para la obra del diablo, hermano? Actuando inmediatamente. El mal había sido vencido por el bien. La harina, como la incorruptible simiente de la palabra en el corazón, lo rectifica todo y da a esos hijos de profetas una fiesta de satisfacción. Hermano, las fiestas de satisfacción no son solamente cuando no pasa nada. Cuando pasan cosas, hermano, tenemos las marcas del Evangelio. Amén. El Evangelio, hermano, a veces hay que sufrir. Vamos mucho a entrar mutilados al cielo, ya estoy inscrito ya. ¿Eh? Yo voy a estar en el grupo de los mutilados. ¿Ah? Gloria a Dios. La harina, como la corruptible simiente de la palabra en el corazón, lo rectifica todo y da esos hijos de profetas una fiesta de satisfacción. Conclusión, el Evangelio de Cristo es el poder de Dios para todo el que cree y el Evangelio de Jesucristo es para todo aquel que cree y díganlo por mano, ahí está su hojita. ¿Se dan cuenta que tengo razón, que ustedes no hablan? El que cree y obedece. Ahí está el gran asunto. Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos. Gracias, Señor. Yo primeramente, Señor, cuánto me he edificado con esta palabra. Señor,